Déjame ser honesto contigo. Hay algo que me ha estado molestando, y me quita el sueño como físico teórico. Verás, cuando analizo las misiones Apollo con los ojos de un ingeniero moderno, mi sentimiento no es de duda, sino de terror. Valido tu escepticismo porque la realidad técnica es inquietante. ¿Cómo nos atrevimos a ir con tan poco? Lanzamos seres humanos en una frágil lata de aluminio hacia un entorno diseñado para desintegrar la biología en segundos. Fue un suicidio estadístico calculado que desafía la lógica de seguridad actual. Antes de que desglosemos estos datos imposibles, dime desde qué ciudad y a qué hora estás viendo este video. Para entender la magnitud de lo que estamos discutiendo, debemos abandonar la estética de las películas y enfrentar la tiranía de la ecuación de Tsiolkovsky. Esta no es una sugerencia matemática, es la ley fundamental que dicta quién sale de este planeta y quién se queda atrapado en su pozo gravitatorio. La relación entre el combustible necesario y la masa final de la carga útil es exponencial, lo que significa que para poner a 3 hombres en una pequeña cabina de mando, necesitamos una fuerza bruta que desafía la intuición. El Saturno V era una torre de 110 metros de altura, una estructura colosal que pesaba casi 3.000 toneladas al despegar. El aislamiento de la misión Apollo es algo que nuestra civilización hiperconectada simplemente no puede procesar. Hoy, si ustedes se sienten solos, pueden enviar un mensaje y recibir una respuesta en milisegundos. En la Luna, la comunicación está sujeta a la tiranía de la velocidad de la luz. Existe un retraso, un delay de comunicación que, aunque parezca breve de apenas 1,5 segundos por trayecto, crea una desconexión existencial profunda. Ustedes dicen algo, y el silencio que sigue es un recordatorio físico de que están a 380.000 kilómetros de cualquier ayuda posible. No es una conversación, es un eco que rebota en el vacío. Si algo sale mal, si una alarma comienza a gritar, ese segundo de retraso es la distancia entre la vida y el olvido. Ustedes están solos con sus decisiones. Pero hay un nivel de aislamiento aún más aterrador. Algo que solo unos pocos seres humanos han experimentado en toda la historia de nuestra especie. Es lo que ocurre cuando el módulo orbita el lado oculto de la Luna. En ese momento, la masa colosal de la Luna se interpone entre los astronautas y la Tierra. Toda señal de radio se corta. La telemetría desaparece. Durante 48 minutos en cada órbita, el astronauta que permanece en el módulo de mando, es el ser humano más aislado que jamás haya existido desde que el primer homínido caminó sobre la sabana. Pero aquí está el primer golpe de realidad que nos humilla. El 90% de esa masa era simplemente combustible. Estábamos lanzando una bomba controlada de proporciones épicas, solo para lograr que una fracción minúscula de materia escapara de la Tierra. Visualicen esto con detenimiento. Durante los primeros segundos del lanzamiento, el Saturno V consumía 13 toneladas de propelente por segundo. 13 toneladas. Es una cantidad de energía que podría alimentar a una ciudad pequeña, quemada en un parpadeo solo para luchar contra la gravedad. Este es el primer gran filtro de la inteligencia en el universo. La energía necesaria para salir de casa es tan prohibitiva que convierte cualquier misión espacial en un ejercicio de minimalismo extremo y peligroso. No había espacio para el error, no había espacio para la comodidad, y ciertamente no había espacio para la seguridad estructural tal como la entendemos hoy. Cuando analizamos el módulo lunar desde una perspectiva de ingeniería moderna, el sentimiento que surge es de una vulnerabilidad absoluta. Lo llamamos nave espacial, pero la realidad técnica es que era un origami de metal. En algunas secciones no presurizadas, las paredes de aluminio tenían apenas 0,3 milímetros de espesor. Eso es menos que el grosor de 2 tarjetas de crédito juntas. Era una estructura tan frágil que, si un astronauta la hubiera presionado con suficiente fuerza con el dedo en el lugar equivocado, habría causado una deformación estructural permanente. No hay contacto visual, no hay radio, no hay forma de saber si la Tierra sigue existiendo, o si sus compañeros en la superficie han sobrevivido. Es una soledad absoluta, una desconexión total de la biosfera terrestre. Es el momento en que la mente debe enfrentarse a la posibilidad real de que el resto del universo ha desaparecido, y solo queda esa pequeña caja de metal flotando en la oscuridad. La dinámica social dentro de este entorno es una bomba de tiempo controlada. Estar atrapado en una lata de metal durante días, o imaginar hacerlo durante años en misiones futuras, sin posibilidad de rescate, altera la química cerebral. La falta de un ciclo circadiano natural,
La ausencia de una referencia de arriba y abajo debido a la microgravedad, y el estrés constante de saber que una pared de apenas unos milímetros es lo único que impide que su sangre hierva, genera una fatiga cognitiva que puede llevar a errores fatales. En la ingeniería de sistemas, llamamos a esto degradación del operador. El cerebro humano no evolucionó para operar bajo la presión de un suicidio estadístico constante. La irritabilidad aumenta, la percepción del tiempo se distorsiona, y la paranoia comienza a filtrarse por las grietas de la disciplina militar. Sumen a esto el asalto sensorial biológico. Una simple llave de fenda olvidada, o un tropiezo accidental dentro de la cabina, podrían haber perforado la piel del módulo, provocando una descompresión explosiva inmediata. Estaban suspendidos en el vacío absoluto, dentro de una lata de refresco glorificada, confiando sus vidas a una lámina de metal que no resistiría un impacto menor. La humillación matemática se vuelve aún más evidente cuando observamos el cerebro de la misión. El computador de a bordo del Apollo, el famoso AGC, tenía menos poder de procesamiento que el chip que hoy controla la carga de un iPhone moderno. Navegar por el espacio profundo, calcular trayectorias de reentrada y gestionar el alunizaje con esa tecnología, es el equivalente técnico a intentar cruzar el océano Atlántico en una balsa de madera, guiándose únicamente por la sombra de un reloj de sol. No había interfaces gráficas, no había capacidad de procesamiento en tiempo real para variables imprevistas, solo una lógica de cuerdas y núcleos magnéticos que hoy consideraríamos una reliquia arqueológica. Pensemos en la precisión requerida. Acertar el ángulo exacto para entrar en la órbita lunar con la tecnología de 1969 es el equivalente a disparar una flecha desde un tren que viaja a gran velocidad y pretender acertar en una manzana colocada sobre otro tren que se mueve a 1 kilómetro de distancia. Todo esto mientras el viento cambia de dirección cada segundo, y tú tienes los ojos vendados. El olor dentro de las naves Apollo no era el de un laboratorio limpio. Era una mezcla nauseabunda de sudor rancio, desechos humanos reciclados, ozono de los equipos eléctricos y el olor penetrante del regolito lunar que, al entrar en la cabina, olía a pólvora quemada y se pegaba a los pulmones, provocando una irritación constante. No había escape. No podían abrir una ventana para ventilar. Estaban respirando sus propios desechos y los de sus compañeros, filtrados una y otra vez por sistemas que hoy consideraríamos rudimentarios. Esa falta de higiene básica y el malestar físico constante actúan como un erosivo sobre la estabilidad emocional. La claustrofobia psicológica se agrava cuando el individuo comprende la fragilidad de su hogar temporal. Como mencioné anteriormente, el módulo lunar era un origami de metal. Los astronautas sabían que si tropezaban y golpeaban una pared con una herramienta podían causar una descompresión. Vivir en un entorno donde cada movimiento debe ser calculado para no destruir el frágil equilibrio de su existencia, es una forma de tortura mental. No existe la relajación. El descanso es solo un estado de alerta suspendida. La mente nunca deja de procesar el riesgo. Cada sonido extraño, cada fluctuación en la intensidad de las luces, es analizado instintivamente como una amenaza de muerte. Desde la perspectiva de la seguridad aeroespacial moderna, la carga psicológica de la misión Apollo es casi tan inaceptable como los riesgos técnicos. El margen de error era prácticamente inexistente. Si la velocidad de inserción variaba ligeramente, o si el ángulo de ataque se desviaba por una fracción de grado, los astronautas habrían rebotado en la atmósfera hacia el olvido eterno, o se habrían desintegrado en una bola de fuego antes de siquiera comprender su error. Esta diferencia de escala entre la ambición humana y la realidad de las herramientas disponibles es lo que define el terror de la era Apollo. No estábamos preparados, pero fuimos de todos modos. Estábamos operando en el límite absoluto de lo que la física permite, sin ninguna red de seguridad. Cada gramo de peso extra era una sentencia de muerte potencial. Cada sistema que no fuera estrictamente necesario era eliminado. El resultado fue una máquina que era maravillosamente eficiente en el papel, pero biológicamente irresponsable en la práctica. La realidad es sombría y los números no mienten. Estamos hablando de un suicidio estadístico que, por una combinación de genio técnico y una suerte astronómica, terminó en triunfo. Si te apasiona desglosar la matemática real y la física brutal que se esconde detrás del espectáculo mediático de la exploración espacial, considera suscribirte al canal. Aquí no nos conformamos con la narrativa superficial, miramos directamente a los datos crudos y a las limitaciones que la física nos impone.
Hoy sabemos que el aislamiento prolongado puede causar cambios estructurales en el cerebro, afectando el hipocampo y la capacidad de gestionar el miedo. Los astronautas de 1969 no tenían apoyo psicológico en tiempo real. No tenían protocolos de salud mental. Solo tenían su voluntad y un entrenamiento que intentaba mecanizar sus respuestas emocionales. Se les pedía que fueran máquinas, pero seguían siendo biología vulnerable atrapada en un entorno de física hostil. La pregunta que debemos hacernos no es solo cómo funcionaron las máquinas, sino cómo no se quebraron las mentes. ¿Cómo mantuvieron la precisión necesaria para pilotar un descenso manual sobre un terreno desconocido, cuando sus cuerpos estaban al borde del colapso por la falta de sueño y el estrés oxidativo de la radiación? La respuesta es que probablemente estaban operando en un estado de disociación funcional. Se separaron de su propia humanidad para convertirse en una extensión del computador de navegación. Pero esa desconexión tiene un precio que se paga al regresar. Muchos de ellos volvieron con una visión del mundo alterada. Algunos buscaron refugio en la religión, otros en el aislamiento, porque después de haber experimentado la soledad del lado oculto de la luna, el mundo humano parece ruidoso, frágil y extrañamente insignificante. El choque de escala es solo el comienzo de este descenso hacia la realidad. Porque una vez que comprendes lo frágil que era la nave, debes enfrentarte a un enemigo mucho más letal que el vacío, un enemigo que viaja a la velocidad de la luz, y que no puede ser detenido por ninguna lámina de aluminio. Hasta este punto hemos hablado de máquinas, de cálculos de trayectoria y de la fragilidad del aluminio. Pero ahora debemos descender a la realidad más cruda y perturbadora de la misión Apollo, aquella que no aparece en los libros de texto escolares, ni en los homenajes patrióticos. Debemos hablar de la biología frente al abismo. Imagine por un momento que la Tierra no es solo un planeta, sino un útero masivo y protector. Estamos envueltos por la magnetosfera, un escudo invisible que desvía el bombardeo constante de la muerte subatómica que emana del Sol y del espacio profundo. Vivir en la Tierra es vivir bajo una armadura natural que ni siquiera notamos. Pero en el momento en que el Apolo 11 atravesó las capas superiores de la atmósfera y se alejó de la protección de los cinturones de Van Allen, los 3 hombres a bordo dejaron de ser exploradores para convertirse en objetivos biológicos en una galería de tiro cósmica. Vivir en una lata de metal, sabiendo que no hay un barco de rescate, que no hay un paracaídas para la salida, y que la distancia que te separa de la vida se mide en cientos de miles de kilómetros, es una experiencia que redefine lo que significa ser humano. Es un experimento de privación que va más allá de lo físico, es un desafío a la estructura misma de nuestra identidad social. Somos animales grupales, dependientes de un ecosistema, y en la Luna, ese ecosistema se reduce a lo que puedes llevar contigo. Si el sistema de filtrado de agua falla, no tienes sed, tienes una sentencia de muerte. Si el sistema de CO2 se satura, no tienes sueño, te asfixias lentamente mientras tus compañeros te observan sin poder hacer nada. Esta es la verdadera cara de la exploración espacial que rara vez se discute en los libros de texto. No es solo heroísmo, es una resistencia brutal contra la locura inducida por el entorno. La próxima vez que miren una foto de la superficie lunar, no piensen solo en las huellas en el polvo, piensen en el silencio ensordecedor dentro de los cascos, y en la presión psicológica de estar en un lugar donde la naturaleza misma te rechaza en cada milisegundo. El vacío no solo intenta vaciar tus pulmones, intenta vaciar tu mente. El primer villano invisible que debemos enfrentar es la radiación ionizante. Al salir de la protección magnética terrestre, el cuerpo humano queda expuesto a partículas cargadas que viajan a velocidades relativistas. No son simplemente rayos de luz, son proyectiles subatómicos que atraviesan las finas paredes de la nave como si fueran fantasmas. Imagine estas partículas golpeando sus células. No hay dolor inmediato, no hay sonido, pero el daño es absoluto. Estas partículas tienen la energía suficiente para romper los enlaces químicos de su ADN. Imagine las escaleras de caracol de su código genético siendo golpeadas por balas microscópicas, fragmentándose, deshilachándose. La célula intenta repararse, pero bajo un bombardeo constante el proceso falla. Las mutaciones comienzan a acumularse en cuestión de horas. Los astronautas informaron ver destellos de luz incluso con los ojos cerrados, un fenómeno aterrador causado por rayos cósmicos que atravesaban sus globos oculares y golpeaban directamente la retina, provocando pequeñas explosiones de energía luminosa dentro de su propio tejido nervioso. La suerte estadística de la misión Apollo es lo que más me quita el sueño como ingeniero.
Durante el pico del ciclo solar, una tormenta de partículas podría haber bañado el módulo con una dosis superior a los 4 sieverts. Para que entienda la magnitud de este horror, esa es una dosis que garantiza el síndrome de irradiación aguda. El silencio absoluto tiene el poder de quebrar incluso la voluntad más endurecida. Es un espejo donde solo puedes ver tus propios miedos amplificados por la inmensidad del cosmos. Al final, la tecnología es solo una cáscara. El verdadero motor, y al mismo tiempo el eslabón más débil, es la mente que debe habitarla. Me gustaría saber su perspectiva sobre este peso invisible. El silencio absoluto puede quebrar a cualquiera. ¿Cómo lidiaría usted con meses o incluso años de aislamiento total en un entorno donde un solo error significa el fin de todo? Comparta su estrategia mental abajo. Bajemos de la luna por un momento. Olvidemos el vacío eterno y el polvo abrasivo que devora el Kevlar. Regresemos a la Tierra, al barro de la política, al frío de las hojas de cálculo, y a la realidad cínica del mundo que construimos después de la gloria. Es aquí donde la narrativa del triunfo espacial se topa con un muro de hormigón que llamo el paradoja logística. Es el baño de agua fría económico que nadie quiere recibir, pero que como ingeniero y físico, estoy obligado a servirles. La pregunta que flota en cada foro de conspiración y en cada cena familiar es siempre la misma. Si fuimos capaces de llegar allí en 1969 con computadoras que tenían menos potencia que el chip de un cargador de teléfono moderno, ¿por qué no hemos vuelto? ¿Por qué parece que hemos desaprendido a caminar entre las estrellas? En el vacío del espacio, a miles de kilómetros de cualquier hospital, sus entrañas comenzarían a desintegrarse. El revestimiento del sistema digestivo se desprendería, provocando hemorragias internas incontrolables. El sistema inmunológico colapsaría por completo al morir la médula ósea. Los astronautas no habrían muerto por un fallo del motor, sino que se habrían licuado por dentro, convirtiéndose en cadáveres vivientes mientras intentaban desesperadamente pilotar una nave que ya no podían controlar. Tuvieron la fortuna de volar durante un periodo de calma solar, pero caminar por ese sendero fue como jugar a la ruleta rusa con un arma cargada con 5 balas. Pero supongamos que sobrevive al viaje. Supongamos que sus células resisten el bombardeo, y logra poner un pie en la superficie lunar. Allí le espera el segundo villano, quizás el más insidioso y físicamente violento, el regolito lunar. No se equivoque, la palabra polvo no le hace justicia. En la Tierra, el polvo es redondeado por la erosión del viento y el agua. En la Luna, el regolito es el resultado de miles de millones de años de impactos de micrometeoritos que han triturado la roca en fragmentos de silicatos con aristas tan afiladas como cuchillas de afeitar microscópicas. Debido a la ausencia de atmósfera, estas partículas conservan una geometría molecular agresiva y además, están cargadas electrostáticamente por la radiación solar. La respuesta no es un secreto gubernamental oculto en una base subterránea, sino algo mucho más aterrador y mundano. Es la pérdida del saber hacer industrial y la tiranía de la economía de guerra. Para entender por qué no regresamos de inmediato, primero debemos entender qué fue realmente el programa Apollo. No fue una misión científica sostenible, fue un suicidio estadístico financiado por el pánico de la Guerra Fría. En su punto máximo de actividad, el programa Apollo consumía casi el 4% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Intenten imaginar eso hoy. Sería el equivalente a dedicar todo el presupuesto de defensa actual, sumado a gran parte del sistema de salud, solo para poner a 3 hombres en una roca desierta. Fue una anomalía histórica, un pico de esfuerzo humano, que no se basaba en la exploración, sino en la dominación ideológica. Cuando el objetivo político se cumplió, y la bandera quedó plantada, el grifo del dinero se cerró con una violencia que destruyó toda una infraestructura industrial. Y aquí es donde reside el núcleo del problema. La gente cree que la tecnología es un archivo digital que puedes guardar en un cajón y sacar 50 años después. Piensan que, si tenemos los planos del Saturno V, podemos construir otro mañana. Este polvo se adhiere a todo. Se incrusta en las fibras de Kevlar de los trajes espaciales y comienza a devorarlas. Los astronautas de las misiones posteriores notaron que, tras unas pocas horas de caminata, las capas de protección de sus botas y guantes estaban literalmente desintegrándose. El regolito actúa como vidrio molido de dureza extrema, similar a la del diamante. Pero el verdadero horror comenzaba al regresar al módulo lunar. El polvo, pegado a los trajes, entraba en el hábitat presurizado.
Al quitarse los cascos, los astronautas inhalaban estas partículas. Imagine miles de fragmentos de cristal microscópico entrando en sus pulmones. El tejido pulmonar, delicado y húmedo, es desgarrado a nivel celular. Esto provoca una inflamación inmediata conocida como neumoconiosis lunar. Los astronautas tosían sangre, sus gargantas se cerraban y sus ojos se irritaban hasta el punto de la ceguera temporal. Estaban respirando un veneno geológico que ningún filtro de la época podía eliminar por completo. Y mientras este polvo devora sus pulmones, usted debe confiar su vida a una barrera de aluminio de 0,3 milímetros. Es difícil procesar esta cifra. Es el grosor de 2 tarjetas de crédito. Si usted golpeara la pared del módulo lunar con un martillo con un poco de fuerza, abriría un agujero hacia el vacío. Si una de las juntas de goma, ya desgastada por la abrasión del regolito, fallara, el resultado no sería una muerte cinematográfica rápida. Esa es la mayor falacia de la era moderna. La ingeniería no son solo planos. La ingeniería es un ecosistema vivo de proveedores, materiales específicos, herramientas personalizadas y, sobre todo, conocimiento tácito en las manos de los trabajadores. El Saturno V era una torre de 110 metros de altura, una bomba controlada donde el 90% de la masa era puro propelente. Para fabricar los motores F1, se necesitaban soldadores que entendían el comportamiento de las aleaciones de níquel bajo presiones extremas por puro instinto, y décadas de práctica. Cuando el programa terminó, esas fábricas cerraron. Esas herramientas fueron desguazadas, esos soldadores se jubilaron y murieron. No se puede reconstruir un Saturno V hoy simplemente leyendo sus esquemas. Sería como intentar que un arquitecto moderno construya una catedral gótica exacta usando solo fotos. Hemos perdido el linaje de la producción. Las máquinas que fabricaban las piezas ya no existen. Las empresas que suministraban los componentes químicos específicos quebraron hace décadas. Hemos sufrido una regresión tecnológica selectiva. Somos más avanzados en software, pero en términos de fuerza bruta metalúrgica y propulsión química masiva, nos hemos convertido en una civilización que ha olvidado cómo forjar sus espadas más grandes. A esto debemos sumarle el cambio radical en nuestra tolerancia al riesgo. La misión Apolo fue una irresponsabilidad biológica aceptada. Sería un proceso de agonía física pura. La caída de presión provocaría que los gases disueltos en su sangre, como el nitrógeno, formaran burbujas masivas. Esto se llama ebullismo. Su sangre no herviría por el calor, sino por la falta de presión. Sus tejidos comenzarían a hincharse. Su lengua, sus ojos y su piel se expandirían como un globo bajo una presión interna insoportable. El vapor de agua de sus pulmones se evaporaría instantáneamente, enfriando su boca y garganta hasta congelarlas, mientras su pecho lucha por inhalar un vacío que le está arrancando el oxígeno de las venas. Mirar las fotos del Apolo hoy, con el conocimiento de la medicina aeroespacial moderna, es observar a hombres caminando por la cuerda floja sobre un volcán activo, usando solo un par de zapatos de tela. La ingeniería de 1969 no conquistó la Luna. La ingeniería de 1969 sobrevivió a la Luna por un margen tan estrecho que resulta éticamente cuestionable. Ningún comité de seguridad moderno permitiría que un ser humano se expusiera a tales riesgos biológicos. No teníamos redundancia. No teníamos blindaje real contra la radiación. No teníamos forma de combatir la toxicidad del regolito a largo plazo. Lo que vemos en esas imágenes granuladas no es solo un triunfo técnico, es una exhibición de una audacia que raya en la locura. Bajo la óptica de la seguridad aeroespacial moderna, el módulo lunar era una aberración. Como mencioné antes, tenía paredes de aluminio tan delgadas que podrías perforarlas con una herramienta si no tenías cuidado. Era un origami de metal diseñado para aguantar el vacío por el tiempo mínimo necesario. Hoy, ningún comité de ética o seguridad permitiría que un ser humano se subiera a algo así. En 1969, estábamos dispuestos a aceptar una probabilidad de muerte del 50%. Hoy, si una misión tiene un riesgo del 1% de fallo catastrófico, el proyecto se cancela. Hemos pasado de ser exploradores temerarios a ser burócratas del riesgo cero. La burocracia es el segundo gran filtro que nos mantiene encadenados a la Tierra. Cada gramo de peso en una nave actual debe pasar por 1000 auditorías, 10 capas de redundancia y años de simulaciones. El programa Apolo no tenía tiempo para eso. Tenían una meta política y la física de Tsiolkovsky en su contra. Y decidieron saltar al abismo esperando que la suerte estadística los atrapara. Y los atrapó, por un margen tan estrecho que resulta escalofriante.
Es frustrante ver cuánto potencial se perdió en la burocracia y en el cortoplacismo político. Pasamos de conquistar otro mundo a discutir por presupuestos trimestrales. La fragilidad de la carne humana es el recordatorio constante de que el espacio no es un lugar para nosotros. Es un entorno que rechaza nuestra biología de manera activa y violenta. Cada segundo que esos hombres pasaron fuera de la Tierra, sus cuerpos estaban siendo desmantelados a nivel molecular. El hecho de que regresaran vivos es, quizás, el mayor milagro estadístico de la historia de la ciencia. La física no perdona, y el cosmos no tiene piedad por los organismos compuestos de agua y carbono que se atreven a abandonar su cuna. Es una forma brutal y solitaria de morir, lejos de cualquier ayuda, sintiendo cómo su propio cuerpo se traiciona bajo el peso de las leyes universales. Después de entender el terror biológico que acechaba en cada esquina de esa lata de aluminio, después de visualizar el daño irreparable en el ADN y el cristal lunar desgarrando los pulmones, la perspectiva cambia. Ya no se trata de si la tecnología era suficiente, sino de si el espíritu humano es lo suficientemente irracional como para ignorar la certeza de la muerte. Viendo el riesgo real, la falta de blindaje y la hostilidad absoluta de ese entorno, me veo obligado a preguntarle directamente a usted. Si le ofrecieran ese asiento hoy, sabiendo que sus células serán bombardeadas y sus pulmones heridos por el polvo eterno, ¿aceptaría el trato? ¿Es la gloria de pisar otro mundo una compensación justa por un suicidio estadístico calculado? Si ustedes están de acuerdo conmigo en que necesitamos centrarnos de nuevo en la ciencia y en la ingeniería real, y no en los juegos políticos que nos han mantenido estancados por medio siglo, dejen su me gusta en este video. Es una pequeña señal de que todavía hay personas que valoran la verdad técnica sobre el espectáculo. La realidad es que el regreso a la Luna no se trata de tecnología, sino de voluntad y economía. El delta 5 necesario para escapar de la gravedad terrestre no ha cambiado desde que Newton formuló sus leyes. El combustible sigue pesando lo mismo. El regolito lunar sigue siendo igual de abrasivo y letal para nuestros pulmones. Lo que ha cambiado es nuestra capacidad para organizarnos como especie hacia un objetivo que no sea el consumo inmediato. Nos rodeamos de dispositivos electrónicos que tienen trillones de veces más capacidad de procesamiento que el computador de navegación de la Apollo, pero usamos esa potencia para desplazar píxeles en una pantalla en lugar de navegar por el espacio profundo. Esa es la paradoja. Tenemos las herramientas para ser una especie multiplanetaria, pero vivimos en una estructura económica que penaliza la visión a largo plazo. El conocimiento para construir grandes cohetes se evaporó porque no era rentable en el siguiente ciclo electoral. Dígame qué piensa en los comentarios, porque la respuesta define lo que usted cree que significa ser humano. Entramos ahora en el corazón del laberinto de la ingeniería, un lugar donde cada solución técnica de 1969 generaba inmediatamente un problema nuevo y más letal. Es lo que yo llamo el ciclo del sí pero. Esta es la fase donde el optimismo de la exploración espacial se estrella contra la pared de granito de la termodinámica y la logística. Al analizar las misiones Apolo con una lente de ingeniería moderna, no nos encontramos con una narrativa lineal de progreso, sino con un rompecabezas de compromisos desesperados que hoy ninguna agencia espacial se atrevería a afirmar. Es una danza macabra entre lo que es posible y lo que es estadísticamente probable. Muchos entusiastas de la astronáutica afirman que el éxito de la misión se debió simplemente a la potencia bruta del Saturno V. Dicen que teníamos el motor F1, una maravilla que quemaba 13 toneladas de combustible por segundo, y que con esa fuerza podíamos superar cualquier obstáculo. Sí, teníamos la potencia, pero la física impone la tiranía de la ecuación de Tsiolkovsky. Esta ley fundamental dicta que para añadir una pequeña cantidad de masa a la carga útil, como un escudo de radiación más grueso, se necesita aumentar el combustible de forma exponencial. Cuando miramos hacia atrás, a los años 60, no estamos mirando una era de tecnología superior, sino una era de valentía superior, y una estructura industrial que todavía sabía cómo fabricar cosas físicas a gran escala, sin miedo a romperse. Hoy, nos hemos vuelto blandos, nos hemos vuelto dependientes de la simulación, y hemos olvidado el olor del combustible criogénico y el calor de la ablación térmica. La Luna nos espera impasible, cubierta por ese polvo que parece diamante molido, recordándonos que una vez fuimos capaces de doblar las leyes de la probabilidad.
Pero hasta que no aceptemos que la exploración espacial requiere un sacrificio económico y humano que la sociedad moderna considera inaceptable, seguiremos mirando las fotos de 1969 con una mezcla de nostalgia y duda. No es que no podamos volver, es que, bajo las reglas actuales del mundo que hemos construido, no nos lo permitimos a nosotros mismos. La física siempre cobra su precio, y por ahora, el precio de nuestra comodidad y nuestra seguridad burocrática es el confinamiento perpetuo en este pequeño útero azul llamado Tierra. Llegamos a un punto en este análisis donde los números y las ecuaciones de propulsión deben ceder el paso a una pregunta mucho más oscura y persistente. Como ingeniero, me paso la vida calculando tolerancias y márgenes de error, pero cuando observo la arquitectura de la misión Apollo, esos márgenes simplemente desaparecen. El Saturno V ya era 90% combustible. Era básicamente una bomba controlada del tamaño de un rascacielos. Para que los astronautas tuvieran una protección real contra los rayos cósmicos galácticos, habríamos necesitado una nave con paredes de plomo de varios centímetros de espesor. Pero añadir ese peso habría requerido un cohete tan grande que colapsaría bajo su propio peso antes de abandonar la plataforma de lanzamiento. La ingeniería de la época no resolvió el problema de la radiación, simplemente decidió ignorarlo y apostar la vida de 3 hombres a que el Sol se mantendría en calma durante 8 días. Fue un acto de fe disfrazado de balística. Algunos críticos sugieren que la solución obvia para la protección biológica habría sido el uso de escudos de agua, que son excelentes para absorber neutrones y partículas cargadas. Es una idea elegante en el papel. El agua es abundante, y sirve también para el soporte vital. Pero aquí es donde el laberinto se vuelve más estrecho. El agua es pesada y difícil de contener en gravedad cero sin sistemas de bombeo complejos que añaden aún más peso y puntos de fallo. Si hubiéramos llevado suficiente agua para proteger a la tripulación, no habríamos tenido capacidad de carga para el módulo lunar. Así que la solución fue el minimalismo extremo. Lo que queda no es ciencia pura, sino una apuesta metafísica. Debemos detenernos y mirar de frente el abismo moral que subyace a este triunfo. Si hoy mismo una agencia espacial presentara el plan de vuelo de 1969 ante cualquier comité de ética o seguridad aeroespacial moderno, la respuesta sería unánime y fulminante. No. El proyecto sería cancelado antes de terminar la primera página. Lo que entonces llamamos heroísmo, hoy lo clasificaríamos como una negligencia biológica criminal. Esto nos obliga a cuestionar la naturaleza misma de nuestra ambición. ¿Fue la llegada a la Luna un acto de exploración legítimo, o fue en realidad un suicidio estadístico aceptado bajo la presión de una guerra ideológica? Estamos hablando de enviar a 3 seres humanos a un entorno diseñado para desintegrar la biología en segundos, protegidos por poco más que papel de aluminio, y una fe ciega en sistemas que carecían de cualquier tipo de redundancia crítica. No había un plan B para una válvula atascada en el motor de ascenso. No había refugio contra una tormenta solar imprevista que habría cocinado sus órganos internos en cuestión de horas. Los astronautas no eran solo pilotos, eran sujetos de un experimento donde la variable de control era la suerte. Me pregunto a menudo si hemos perdido el coraje de nuestros antecesores, o si por el contrario finalmente hemos aprendido a valorar la vida humana por encima del prestigio nacional. El módulo lunar, esa araña de metal que descendió a la superficie, era un prodigio de fragilidad. Sus paredes de aluminio eran tan delgadas en los paneles no presurizados, que podías perforarlas con una herramienta manual si no tenías cuidado. Era un origami de metal diseñado para sostener el vacío, pero totalmente incapaz de detener un solo rayo gamma de alta energía. Existe la creencia popular de que la tecnología informática de la época, aunque rudimentaria, era suficiente porque las órbitas son predecibles. Se dice que si tenemos las leyes de Kepler y Newton, no necesitamos una supercomputadora para llegar a la Luna. Sí, las órbitas son matemáticas puras, pero la realidad del vuelo espacial es un caos constante de perturbaciones. El computador de guía de la Apolo, el AGC, tenía una memoria de apenas 64 kilobytes, y funcionaba a una velocidad que hoy nos parecería cómica. Algunos sugieren que hoy sería infinitamente más fácil, porque tenemos procesadores cuánticos y sistemas de navegación autónomos. Pero la realidad es que la electrónica moderna es mucho más sensible que la de los años 60. Los transistores actuales son tan pequeños, que una sola partícula ionizada atravesando el silicio puede cambiar un bit, y provocar un fallo crítico del sistema. Los ingenieros de la Apolo usaron lógica de cuerda de núcleos magnéticos,
una tecnología tejida a mano que era increíblemente lenta pero físicamente robusta. En 1969 el mundo estaba dispuesto a aceptar el sacrificio de 3 hombres en directo y en horario estelar, si eso significaba ganar una carrera simbólica. Hoy el riesgo cero es el estándar de oro, pero aquí reside la paradoja. Si exigimos seguridad absoluta, la exploración del espacio profundo es una imposibilidad física. La física no negocia, y el cosmos no ofrece garantías. Entonces el dilema es descarnado. ¿Es ético pedirle a un ser humano que firme su propia sentencia de muerte en nombre del progreso científico? ¿Es la gloria de un pequeño paso sobre el regolito suficiente para justificar la probabilidad casi certera de una tragedia que dejaría sus cuerpos orbitando eternamente en el vacío? A veces me pregunto si la verdadera razón por la que no hemos regresado no es la falta de motores potentes o de presupuestos billonarios, sino el peso insoportable de esta responsabilidad moral. En la era de la información cada vida tiene un rostro, una familia y una presencia constante. Ya no podemos ocultar el horror de un fallo técnico tras un comunicado de prensa patriótico. La fragilidad del módulo lunar, ese origami de metal que temblaba con cada respiración de sus ocupantes, es el símbolo perfecto de esta tensión. Era una cáscara de nuez en un océano de radiación y vacío. Sin embargo, esa robustez tenía un precio. No permitía redundancias. En la ingeniería moderna, si un computador falla, hay otros 2 o 3 que toman el control. En la Apolo, si el AGC se bloqueaba durante el descenso lunar, los astronautas tenían segundos para decidir si abortaban o morían. No había un plan B automatizado. Era el hombre contra el vacío, con una calculadora glorificada como único aliado. A menudo escucho que la solución para el problema del polvo lunar o regolito habría sido simplemente un sistema de filtrado de aire más eficiente dentro del módulo. Pero esto ignora la naturaleza física del enemigo. El regolito no es como el polvo de la Tierra, que ha sido erosionado por el viento y el agua hasta volverse redondeado. El polvo lunar es vidrio volcánico triturado, lleno de aristas afiladas y cargado electrostáticamente por el bombardeo solar. Se pega a todo. Destruyó los sellos de las escotillas, erosionó las capas de Kevlar de las botas, y cuando los astronautas regresaban a la cabina, el polvo flotaba en el aire. Algunos dicen que un sistema de aspiración habría bastado, pero el polvo es tan fino que atraviesa los filtros convencionales y se aloja profundamente en los alveolos pulmonares, causando una inflamación inmediata. Los ingenieros se enfrentaron a un dilema sin solución. Mirar esas láminas de aluminio de menos de 1 milímetro de espesor no me produce asombro, me produce un terror profundo y una tristeza técnica. Esta es la cuestión final que quiero poner sobre la mesa, y es quizás la más difícil de todas las que hemos tratado. ¿Vale la pena el sacrificio humano por el progreso? Debemos aceptar que para convertirnos en una especie multiplanetaria, algunos de nosotros tendrán que morir de formas horribles y solitarias a miles de kilómetros de cualquier auxilio. ¿O es nuestra insistencia en la seguridad absoluta lo que nos mantiene encadenados a la Tierra, condenándonos a la extinción a largo plazo por nuestra incapacidad de aceptar el riesgo? Quiero leer su opinión sincera en los comentarios. No busco la respuesta fácil ni el eslogan de ciencia ficción. Busco su honestidad intelectual. ¿Es la exploración espacial un imperativo moral que justifica el peligro mortal? ¿O es el respeto a la vida lo que debería frenar nuestra expansión hacia lo desconocido? Es un debate que necesitamos tener como especie antes de encender el próximo motor. Al mirar hacia atrás, hacia ese frágil módulo lunar y sus paredes de papel de aluminio, es fácil caer en el cinismo o en el terror técnico. Sin embargo, hay una verdad mucho más profunda que emerge de entre el polvo abrasivo y el silencio absoluto del vacío. Si hacían los trajes más resistentes para soportar la abrasión, los astronautas no podrían moverse debido a la rigidez. Si los hacían flexibles, el polvo los devoraría en pocas horas. Lo que vimos en las misiones fue el límite absoluto de la resistencia de los materiales. Otro callejón sin salida en este laberinto es la gestión térmica. En la Luna, la temperatura oscila entre los 120 grados Celsius bajo el Sol y los 170 bajo cero en la sombra. Algunos proponen que sistemas de calefacción y refrigeración activos podrían estabilizar el ambiente. El problema es que en el vacío no hay aire para transferir el calor por convección. Solo queda la radiación. Para enfriar una nave, necesitas radiadores enormes que deben estar orientados lejos del Sol. Pero la nave está en constante movimiento. El sistema de refrigeración de la Apolo dependía de la sublimación de agua, un proceso donde el hielo se convierte directamente en vapor para evacuar el calor.
Era un sistema ingenioso, sí, pero consumía agua, un recurso vital y limitado. Una vez que el agua se acababa, la electrónica empezaba a freírse y los astronautas a cocinarse vivos. La misión estaba cronometrada no solo por el oxígeno, sino por la capacidad térmica de un sistema que no permitía errores. Es un quebracabeza de ingeniería fascinante y aterrador a la vez. La misión Apollo no fue simplemente un hito de la Guerra Fría, ni un ejercicio de propaganda política. Fue, en su esencia más pura, el test de Turing de nuestra especie. La Luna nos preguntó si éramos capaces de trascender nuestra cuna biológica antes de estar técnicamente listos, y nuestra respuesta fue un sí rotundo, desesperado y magnífico. Esa capacidad de doblar las leyes de la probabilidad, de apostar la vida de 3 hombres contra la inmensidad de la física, con herramientas que hoy nos parecen primitivas, nos dice algo fundamental sobre nuestra naturaleza. Somos la única fuerza conocida en el cosmos capaz de imponer su voluntad sobre la entropía, aunque sea por unos breves y gloriosos instantes. Si pudimos cruzar el abismo con computadoras que hoy tienen menos potencia que un simple cargador de teléfono, imaginen lo que significa ese potencial, cuando finalmente logremos dominar las fuerzas fundamentales del universo. Actualmente somos una civilización que ni siquiera llega al tipo 1 en la escala de Kardashev. Seguimos atrapados en las disputas por los recursos de un solo planeta, sujetos a los caprichos de nuestra propia atmósfera y limitados por nuestra fragilidad orgánica. Pero el camino hacia convertirnos en una civilización de tipo 2, capaz de canalizar la energía total de nuestra estrella, o de tipo 3, que extienda su conciencia por toda la galaxia, comienza precisamente con esos actos de audacia irracional. Cada vez que profundizamos en los datos técnicos, la pregunta cambia de cómo lo hicieron a cómo es posible que sobrevivieran para contarlo. Si usted está disfrutando de esta análisis técnica aprofundada y de la honestidad brutal sobre las limitaciones de nuestra especie en el cosmos, verifique si está inscrito en este canal. Tenemos muchos otros misterios de la física y la ingeniería aeroespacial para resolver juntos, lejos de los mitos y cerca de la realidad de los datos. La verdadera tragedia del ciclo del sí, pero es que nos revela por qué no hemos regresado de forma permanente. Algunos argumentan que es una cuestión de voluntad política o de presupuesto. Dicen que si gastamos el 4% del Producto Interno Bruto, como en los años 60, estaríamos en Marte. Pero la ingeniería nos dice otra cosa. Hemos perdido el conocimiento industrial específico para fabricar máquinas que operan en el margen del suicidio estadístico. Hoy, nuestros estándares de seguridad exigen redundancias que el Saturno V no podía llevar. Exigen escudos de radiación que la física de propulsión actual no puede elevar. Exigen una gestión de riesgos que la biología humana no puede garantizar fuera de la magnetosfera terrestre. Nos encontramos en un punto donde la tecnología ha avanzado tanto que nos ha hecho conscientes de peligros que en 1969 simplemente se aceptaban como parte del trabajo. Apollo fue el primer balbuceo de un niño que se atreve a soltar la mano de su madre para dar un paso hacia la oscuridad del pasillo. La física siempre cobra su precio y el espacio no perdona el error más mínimo. Eso es una realidad ineludible. Pero el espíritu humano posee una inercia propia que ninguna ecuación de propulsión puede frenar por completo. Lo que hoy clasificamos bajo nuestra óptica moderna como un riesgo inaceptable o una locura técnica, mañana será visto como la arqueología sagrada de nuestra grandeza. No regresaremos a la Luna, o iremos finalmente a Marte porque sea una tarea segura o económicamente rentable en el corto plazo. Lo haremos porque el estancamiento es la verdadera sentencia de muerte para una especie inteligente. El universo es una catedral infinita de vacío y radiación, pero nosotros somos los observadores que le dan sentido a ese silencio eterno. Cada vez que lanzamos una sonda hacia lo desconocido, o soñamos con motores de curvatura, estamos reclamando nuestro lugar legítimo en el orden cósmico. La tecnología eventualmente alcanzará la altura de nuestra ambición. Los microprocesadores de silicio darán paso a la computación cuántica, y el regolito lunar dejará de ser un enemigo mortal para convertirse en el cimiento de nuestras primeras metrópolis fuera de la Tierra. La misión Apolo no fue el comienzo de una era de expansión, sino un salto desesperado en un momento único de la historia, donde el riesgo de muerte era un precio aceptable en el tablero de la Guerra Fría. Al final del día, el laberinto de la ingeniería nos enseña que el espacio no es solo difícil de alcanzar, es un entorno que rechaza activamente la estructura misma de la vida compleja. Cada válvula, cada tornillo y cada línea de código de aquellas misiones era un desafío directo a una ley física que decía que ellos no deberían estar allí.
Y la física, como bien sabemos, siempre acaba cobrando sus deudas. Lo que estamos analizando aquí no es solo una hazaña técnica, sino el momento en que la voluntad humana decidió, por un breve instante, que las leyes de la probabilidad no se aplicaban a ellos. Pero ese es un truco que no se puede repetir indefinidamente sin pagar el precio final. Más allá de los cálculos de trayectoria y de la resistencia de los materiales, existe un abismo que ninguna ecuación de Tsiolkovsky puede resolver por completo. Es el factor humano. Hasta ahora hemos hablado de la física como un verdugo externo, pero debemos entender que el entorno más peligroso de la misión Apollo no estaba en el vacío exterior, sino en el espacio de apenas unos pocos metros cúbicos donde la psique humana era comprimida hasta sus límites absolutos. El mensaje final de las misiones Apollo no es que tuvimos suerte, sino que nuestra voluntad es una variable que la física no siempre puede predecir. El camino es largo, y la realidad es sombría, pero lo imposible es simplemente una medida temporal de nuestra ignorancia actual. Estamos viviendo apenas el prólogo de una historia que se contará entre las estrellas durante milenios. Si ustedes sienten ese mismo respeto solemne por el vacío, y desean seguir explorando las fronteras más crudas y honestas de nuestra realidad, los invito a activar las notificaciones y unirse a esta conversación. El universo es vasto, implacable y asombroso, y nosotros apenas estamos comenzando a entender nuestro papel en él. El viaje continúa. Imaginen por un momento que el mundo que conocen, con sus horizontes infinitos y su atmósfera azul, se reduce a una lata de aluminio del tamaño de un automóvil pequeño. Ustedes no están solos, están confinados con otros dos seres humanos en una proximidad tan extrema que el concepto de privacidad deja de existir. No hay una puerta que cerrar, no hay un rincón donde esconderse de la mirada o del aliento de los demás. Esta es la claustrofobia psicológica en su estado más puro y violento. Cuando observamos las grabaciones de la época, vemos rostros sonrientes y voces calmadas, pero esa es la fachada profesional de hombres entrenados para suprimir el pánico. La realidad técnica es que el módulo de mando era una celda de aislamiento sensorial y al mismo tiempo, un asalto constante a los sentidos. El ruido era incesante. No era el silencio poético que el cine nos ha vendido, sino el zumbido eléctrico de los sistemas de soporte de vida, el estruendo de los ventiladores que evitaban que las burbujas de dióxido de carbono se acumularan alrededor de sus rostros mientras dormían, y el chasquido metálico de las válvulas que luchaban por mantener una presión interna mínima contra el vacío voraz. En ese entorno, el silencio no es paz, el silencio es la señal de que algo ha fallado y que la muerte es inminente.